Bien, estoy con Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, para ver cómo está la opinión pública argentina. Y lo primero que te quiero preguntar, Eduardo, es qué mediciones tienen ustedes, tanto sobre cómo está la opinión pública con respecto del gobierno como con respecto de la oposición. Bueno, los datos últimos que nosotros tenemos son de enero. Enero suele ser normalmente un mes donde crecen las expectativas y la gente es más benevolente con el gobierno. Entonces, los datos... Que por las vacaciones, Sí, la gente fiestas, es increíble, la gente se distiende, pero eso ocurre, es una estacionalidad. Por el aguinaldo, por exactamente. todo. Entonces, los últimos datos nuestros, que fueron dados a conocer en su momento, le dan al gobierno un apoyo del orden del 55% y una desaprobación del orden del 45%, lo cual repite y mejora los datos que tenía el gobierno el último trimestre. Después, en el podio o en los 5 primeros lugares en imágenes, sigue ahí primero Vidal, ¿no es cierto?, que está muy consolidada, Stolbizer, Carrió, Macri, Massa. Macri y Massa tienen una evolución de la imagen bastante parecida. Yo estoy hablando ahora de imágenes personales, ¿no es cierto?, un poco por encima del 40%. En cambio, María Eugenia Vidal por encima del 50% y Margarita Stolbizer y Lilita Carrió están consolidadas en torno a un 50 y pico %, y estos liderazgos se han mantenido así, yo diría, en todo el curso del año pasado. Y empezamos, y creo que son los políticos que de alguna manera van a protagonizar. Esas son imágenes nacionales. Porque está el tema de Cristina Kirchner. Bueno, ahí vamos ahí, no. Cristina es la otra figura fuerte de la política argentina, pero digamos por su capacidad de polarizar. Cristina sigue manteniendo un apoyo en nuestra serie del orden del 30%, 31, 32, 30, y un rechazo del 50%, es un rechazo muy importante. Pero es un fenómeno de opinión pública interesante. ¿Por qué? Porque consolida ese tercio de apoyo, lo mantiene, y digamos eso da a suponer que es una buena performance personal de cara a una eventual candidatura, porque claro, tiene una consolidación. Porque eso, y su distrito donde le da la mayor cantidad de simpatía, ¿cuál es? ¿La provincia de Buenos Aires? Yo diría esto, para analizar la imagen de Cristina Kirchner hay que analizarlo más bien por nivel socioeconómico. Está claro que a menor nivel socioeconómico y a menor nivel educativo, mayor apoyo a Cristina. Y en este caso, siendo Cristina kirchnerista o cristinista, ella termina teniendo en esta fase de su carrera, que yo creo que es una fase crepuscular, sigue teniendo, es decir, un perfil de dirigente peronista. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, a un dirigente peronista en la vida electoral argentina, en primer lugar, con más probabilidad lo va a votar gente de sectores populares. Y ahí es importante entender esto, que los estudios cualitativos lo muestran. La gente que tiene trabajos con poco ingreso, o que está más en riesgo de desocupación, o que vive de trabajo informal, tuvo una mejora muy importante en la década kirchnerista. Y esto es lo que la gente dice en las investigaciones. Dice, podíamos comprar más, podíamos cambiar este elemento doméstico, podíamos gastar más dinero saliendo a comer afuera, etcétera. Cosas que ahora evidentemente están restringidas. Antes de seguir con Macri, porque me gustaría investigar un poco en este año electoral la situación del presidente. Lo que te quería preguntar a propósito de esa imagen tuya de la Cristina crepuscular, si vos le ves, digamos, futuro en la vida política a Cristina, o este es el final, o ella expresa el final de un ciclo definitivo. No, yo creo claramente, Joaquín, que expresa el final de un ciclo, y creo que el peronismo ha tomado noticia de esto. Lo que pasa es que es un final de ciclo un poco distinto a otros finales de ciclo. Si uno, por ejemplo, piensa en Menem, aún piensa uno en Duhalde, por ejemplo, dirigentes fuertes del peronismo. Bueno, su crepúsculo, yo diría, fue más rápido, ¿no es cierto? Claro. Cristina sigue representando a un tercio de la población, o sigue siendo bien vista por un tercio de la población. Entonces, si uno atiende al nivel de rechazo, creo que está claro que ella no puede aspirar, por ejemplo,
a ganar cargos ejecutivos. Pero el episodio que tenemos por delante este año no es ejecutivo. Claro. Entonces, si uno analiza las potencialidades electorales de muchos dirigentes argentinos de cara a una elección legislativa, uno se encuentra que Cristina está perfectamente en carrera. No sabemos, y yo no me adelantaría en esto, de si ella se va a presentar o no se va a presentar a elecciones, porque hay también que ver ese final, digamos, de Cristina, cómo va a ser, bajo qué lógica va a ser, ¿no es cierto? En algún momento Cristina dijo, yo no voy a ser candidata y no es que voy a buscar fueros. Entonces hay una interpretación de una Cristina que va a buscar fueros, pero ojo, hay una alternativa, de una Cristina que se va a poner sobre su espalda una supuesta conspiración contra su figura o contra sus logros. Hay que ver qué última etapa ella elige para su carrera. Una carrera donde hay que reconocer una capacidad de liderazgo político muy importante. Más allá de decir, esto es un juicio más allá de sus problemas, y capacidad de liderazgo importante que la pone en la serie desde la democracia recuperada de los 3 o 4 líderes políticos fuertes, con el dato de esta última etapa de su carrera, donde ella tiene una relativa fortaleza desde el punto de vista de la opinión pública. Volviendo a Macri, sí. ¿Cuáles son los temas que al presidente lo hacen crecer en las encuestas y cuáles son los temas que los hacen caer? Te pregunto esto a propósito de la economía, también de esta polémica, por ejemplo, por el tema del correo, la polémica en su momento por el 24 de marzo, si era móvil o no era móvil. ¿Cuáles son los temas que realmente lo afectan al presidente y cuáles son los temas que, aunque formen parte del debate y de la política, no lo afectan? No, yo te diría esto, y que nosotros tenemos bastante experiencia observando opinión pública. Hay un tema más universal, que como sabemos es la economía, ¿no es cierto? El famoso tema que está detrás de la política, que es la economía, y el gobierno eso lo sabe, y por eso hace su esfuerzo en la parte económica. Después yo diría, hay distintos elementos que tienen que ver con minorías o minorías relativas, aún con minorías llamadas intensas, que la cuestión de la transparencia es importante, ¿no es cierto? La cuestión de la capacidad de liderazgo es importante, la cuestión de la eficacia en la gestión de gobierno es importante. Ahora, atención con esto, hay un núcleo de población de la clase media hacia abajo que menos probablemente va a votar este gobierno. Y hay una clase media y una clase media alta que más probablemente lo va a votar. Entonces, hay problemas del gobierno, errores del gobierno, dificultades del gobierno, el caso del correo, más allá del juicio, ¿no es cierto? El caso del correo, Panama Papers, el señor Arribas, el señor Angelici, todos esos son problemas que el gobierno tiene de cara a sus probables votantes. Después tiene el problema general de la economía. Ahora, si digamos que esos temas lo pueden afectar con sus votantes. Y sí, claro, por supuesto, sí. Porque además hay que pensar esto. Sus votantes, si en términos generales son de clase media, ya están siendo afectados por las cuestiones económicas. Ahora, ¿qué transacción hace un votante medio de clase media? Y puede estar en condiciones de asimilar, de encajar, como dicen los españoles, una reformulación de su presupuesto, esperando, como muchos esperan, una mejora en el futuro, pero eso tiene que estar acompañado con atributos que su gobierno le muestre, ¿no es cierto? ¿Y estos atributos cuáles son? Eficacia, liderazgo, calidad institucional, transparencia. No es que el gobierno no lo esté logrando, pero tiene dificultades. Y hay algunas dificultades que son paradójicas. Este es un gobierno que en términos generales, comparado con la etapa anterior, no presiona jueces. Este es un gobierno que no presiona periodistas. Es un gobierno que genera un juego de libertades relativas que no teníamos. Entonces el periodismo lo cuestiona con más libertad, los jueces actúan. Por cierto, después hay un trasfondo opaco de la política, ¿no es cierto? Las escuchas ya sabemos que son cuestiones muy complejas, etcétera. Hay un trasfondo opaco, hay una lucha por el poder que es opaca, pero desde el punto de vista de un gobierno que no presiona, ¿no es cierto?, que no presiona a los medios, que no presiona a la justicia, bueno, también está más expuesto a las críticas.
Y además habría que agregar otra cosa, que es la gran cuestión interna del gobierno, que yo creo que sigue siendo, es cuán político es el gobierno, ¿no es cierto?, cuán mediático es el gobierno, que yo creo que eso entronca con la estrategia que el gobierno va a poner en juego en estas elecciones. Te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Una pausa.